Llegamos al final de esta serie de 5 entregas, donde hemos revisado la gobernanza de la Red Mexicana de Teatro Comunitario a la luz de conceptos como red social, red comunidad global y local, redes centralizadas y descentralizadas, redes distribuidas, círculos de trabajo, ecosistemas colaborativos y ecosistemas jerárquicos. Contenidos que, como mencionamos en el video inmediato pasado, hemos tomado prestados principalmente de tres fuentes: el metamodelo Eco 2, actualmente Eco 5, la sociocracia y la cultura y la metodología Tejerredes. En el video anterior abordamos el concepto de clejes, técnica de observación de las personas, los equipos de trabajo y las redes locales y globales, desarrollada por Osvaldo García y Soledad Saavedra. Y en este video pasaremos revista al proceso caórdico para el trabajo colaborativo en red. Las palabras caos y orden nos llevan a explorar el concepto del proceso caórdico. Lo anterior implica que toda acción, como el trabajo en red, puede transitar entre el caos y el orden. Si nos vamos muy a la derecha, estableciendo muchas reglas y control sobre un proceso, encontraremos que las acciones serán difíciles de llevar adelante por la extrema rigidez o la falta de flexibilidad. Si nos posicionamos muy a la izquierda, sin definir los puntos mínimos que requiere la acción, generaremos apatía e incertidumbre o simplemente destrucción. El concepto caórdico es aplicable al trabajo en red y a las acciones que movilizamos para que las colaboraciones emerjan en las comunidades desde espacios de creatividad, de fraternidad, etcétera, así como en las acciones definidas en procesos metodológicos para el trabajo en red. Para Tejerredes, el caos fomenta una cultura colaborativa que además promueve el lado artístico de quienes hacen la articulación de la red comunidad, mientras en el orden está el diseño e implementación de procesos que impulsan el lado arquitectónico de quienes articulan la red comunidad. Al caos, Tejerredes lo llama cultura Tejerredes. Al orden, metodología Tejerredes. La cultura Tejerredes es la tierra y el abono que debe tener el trabajo en red para que la colaboración resulte. Tejerredes habla de una cultura colaborativa donde se comparten y se establecen conexiones de fraternidad. Tejerredes ilustra la cultura Tejerredes o cultura colaborativa con un barco que navega por las aguas de las conexiones humanas. Un barco cuya característica especial es que las velas son infladas por el viento de las leyes del movimiento de las redes. En la medida que quienes articulan la red comunidad y las y los participantes de la misma levantan velas, la navegación toma rumbo sin mediar esfuerzos físicos o mandatos de terceros. En una cultura tradicional, jerárquica y con bases taylorianas, las velas son reemplazadas por remos y las y los participantes de la red comunidad mueven el barco con su esfuerzo físico, mientras quienes articulan y o liderean marcan el paso y el rumbo como capataces. Cuando un o una participante se cansa y se baja del barco, quienes articulan deben buscar un reemplazante u ofrecer más zanahorias o garrotes según las normas administrativas. En la cultura colaborativa, en cambio, el barco avanza gracias a cuatro ejes que hacen que las leyes de las redes generen movimiento. En la proa, parte delantera del barco, siempre debe estar la fraternidad y la sororidad, eros más amor, como punta de lanza, ya que genera que las personas o clejes se conecten, acoplen y cohesionen, pues el eros es el pegamento en las redes. Como hemos dicho antes, sin fraternidad, la comunidad no existe. En la popa, parte posterior del barco, el timón siempre debe estar en dirección al propósito. En caso de que se desvíe, quienes articulan deberán monitorear y regular el movimiento y dirección. Además, dicho movimiento tiene que ser lúdico en torno al propósito. Si el trabajo en red no es entretenido, las personas terminarán aburriéndose y desembarcarán para irse a otra comunidad.
En estribor, lado derecho del barco, nos encontramos con la proacción y el emprendimiento, es decir, con la capacidad de provocar que las cosas pasen para que otras y otros también participen. Pero no es la idea tradicional del emprendimiento 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, sino la lógica de empujar la primera pieza del dominó para que el resto de los participantes reaccionen. En babor, lado izquierdo del barco, la humildad y el desprendimiento serán claves para mantener el equilibrio del estribor. Es importante dejar los egos fuera de la comunidad y entender que nada de lo que hacemos es para beneficio personal. El desprendimiento incluye asumir que todas y todos sean partícipes y disfruten del bienestar y la cooperación en torno al propósito. Si las aguas del mar se agitan por las tormentas, es necesario que estos cuatro ejes mantengan al barco en su línea de flote. En definitiva, las claves para que no naufrague el barco es la suma de la humildad y la proacción, o emprendimiento más desprendimiento. Es imprescindible que el timón apunte al propósito de manera lúdica y que avance como resultado de la fraternidad y de las leyes del movimiento de las redes. Como contrapartida al caos, es necesario establecer cierto orden o un proceso para que el trabajo en red colaborativo se pueda desarrollar a través de una metodología. Para aplicar la metodología Tejerredes, es necesario una persona, institución u organización articuladora con características para promover, levantar redes, impulsar, incubar y acelerar nuevas organizaciones en red. Y por otro lado, es necesaria la existencia de participantes, líderes y lideresas, los leones y leonas que podrían ser futuras o futuros arañas, las y los participantes activos, las hormigas, y pasivos, las y los osos, polinizadores como abejas y desde luego cuidadoras y cuidadores astutas y astutos, los zorros. La metodología Tejerredes contiene las siguientes características. Procesos para desarrollar redes colaborativas. Valores, el social, que trata de las relaciones entre las personas. De conocimiento, que es la experiencia y los saberes. Y de uso, económico o de cambio. Tecnologías sociales, presenciales o virtuales e inclusive híbridas. Articuladoras y articuladores, las y los arañas, que promueven, levantan redes, impulsan, incuban y aceleran nuevas organizaciones en red. Las y los participantes que están inmersas e inmersos en redes y que generan nuevas organizaciones a través de comunidades u organizaciones. Y desde luego, niveles de confianza, creatividad, estructuras y tiempo. La metodología Tejerredes establece una doble dualidad de procesos en su diseño e implementación. La primera, entre las etapas, y la segunda, entre las redes presenciales y virtuales. El cruce establece los siguientes procesos. Proceso 1, participación y levantamiento de la comunidad proyecto. El proceso 2, experimentación, co-construcción, impulso e incubación de la comunidad proyecto. Proceso 3, diseño, implementación y aceleración de la comunidad proyecto. Es importante resaltar que no existe un proceso inicial y otro que sea el final. La metodología Tejerredes no es lineal y por ende se puede iniciar en el proceso 3, en el 1 o en el 2. Lo importante, más que la secuencia, es que una comunidad pueda tener activados los tres procesos como características de un trabajo en red colaborativo, porque cada uno de los procesos presenta características que en conjunto a los objetivos permiten activar tres tipos de valores claves en los procesos de la metodología Tejerredes. El proceso 1, el valor social, las relaciones y la participación, donde se suma socialmente a las personas utilizando herramientas y dinámicas que permitan cautivar para A, potenciar a las y los participantes en espacios de confianza social y B,
filtrar a las y los participantes que buscan en las redes mecanismos para potenciar sus intereses individuales. En el proceso 2 tenemos el valor de conocimiento, los saberes, la experiencia. En él promovemos acciones pilotos que vayan perfilando la identidad de la red comunidad en relación con los intereses que unen a las y los participantes para A. Desarrollar acciones que permitan compartir conocimiento y experiencia en la comunidad y B. Promover procesos de incubación de proyectos en función de los intereses que quieren desarrollar las y los participantes de la comunidad. En el proceso 3 tenemos el valor de uso, económico o de cambio. En él, lo que buscamos es desarrollar un plan de acción en torno al propósito para A, generar un conjunto de productos o servicios con valor de uso o de cambio y B, acelerar e independizar la comunidad con o sin fines de lucro para que evolucione en el tiempo. Uno de nuestros primeros proyectos que podría generar en el mediano plazo valor de conocimiento y relacional es el Directorio de Artes Vivas y Escénicas Comunitarias en México, con el cual hemos buscado recoger información general y datos de contacto de la más amplia gama de proyectos, agrupaciones, colectivas y colectivos y o comunidades que se dediquen a las artes vivas y escénicas comunitarias en nuestro territorio, con el fin de realizar un mapeo de las experiencias escénicas, pedagógicas, estéticas, organizativas y de gestión-promoción que existen en torno a las artes vivas y escénicas comunitarias y en comunidad en México. Y también, si es posible, con la idea de tender puentes de comunicación y colaboración entre ellas y la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Otro de nuestros proyectos que pudo haber generado valor de cambio o de uso, también relacional y de conocimientos, fue la participación de la Red Mexicana de Teatro Comunitario en la 41 Muestra Nacional de Teatro, co-creando con la Coordinación Nacional de Teatro un espacio digno de presencia de nuestro quehacer en un acontecimiento que tradicionalmente nos ha marginado. También en el corto plazo, esperando que ello redundara sobre todo en valor relacional, estuvo el Laboratorio de Masculinidades, que buscó la conformación de un comité de escucha, mediación y resolución de conflictos que atendiera casos de violencia de género dentro de la misma Red Mexicana de Teatro Comunitario. En el entonces mediano plazo, que ya se ha vuelto largo plazo, la actividad que creemos nos significará mayor valor de conocimientos y desde luego relacional y tal vez también de cambio de uso, habrá que averiguarlo, es la celebración del tercer Congreso Nacional, primero internacional de Teatro Comunitario y en Comunidad, el cual inicialmente imaginábamos sobre la base de los artículos que escribimos en el número 84 de Paso de Gato y los que se nos quedaron en el tintero por falta de espacio. Un evento en el que, como los primero y segundo Congresos Nacionales de Teatro Comunitario, realizados en 2003 y 2004 por el Consejo de Teatro Comunitario de la Región de los Volcanes, la Red Mexicana de Teatro Comunitario buscaría vincularse con estudiantes de las escuelas superiores de artes escénicas del país. Actualmente, la Red Mexicana de Teatro Comunitario está conformada por alrededor de 50 personas. Hace un año éramos poco más de 60, sin contar las 16 que, sin ser aún parte de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, han respondido el formulario. Esas 50 personas representan a un número similar de agrupaciones o colectivos teatrales. El reto, no obstante, está por un lado en lograr consolidarla en términos de su estructura y su capital relacional, de conocimientos y de cambio. Y por otro lado, en cuidar que dicha estructura organizacional no sea de corte verticalista o matricial, con una dirigencia o coordinación general, donde el poder se concentre en una sola persona o un solo grupo de personas, que centralicen las conversaciones y basen su gestión en el control y la reglamentación para obtener los resultados planificados y o deseados por la organización, sino en una estructura que apunte hacia una articulación colaborativa
de una red comunidad distributiva con una intencionalidad horizontalista basada en la colaboración y la distribución de los nodos y que busque que los equipos de trabajo o la organización se desarrollen en la autoorganización. Muchas gracias.